Como siempre no sé qué decir cuando vamos a saludar a la gente. Hola a todos, feliz 2025. Estamos en nuestro primer segmento de Cultura Atlas del 2025. Volví a repetir el año, pero bueno, no importa. Y estamos aquí con Gustavo Berna, que es primera vez que vamos a entrevistarlo. Y bueno, nos complace mucho que esté aquí. Esto salió súper natural. La verdad es que yo hice una encuesta en Instagram de a quién íbamos a entrevistar y votaron por él. Yo ni siquiera sabía quién era, el equipo tampoco, pero bueno, su perfil nos pareció súper interesante y bueno, hoy estamos aquí con él. Vamos a hacer una pequeña introducción. Gustavo, háblanos quién eres. Hola a todos, Gustavo Berna es un chico, un señor ya casi de 38 años. Soy médico, egresado de la Universidad de Carabobo. Soy especialista en medicina física y rehabilitación, egresado de la Universidad Central de Venezuela y me dedico al trabajo de ejercer lo que es la medicina más hacia la parte de rehabilitación, más hacia la parte deportiva y bueno, también me considero un atleta que hace ciertas cositas allí bastante divertidas. Sí. Ajá, sí. Uno empieza siempre como siendo humilde, ¿verdad? Con las cosas que hace porque no le gusta choneárselas un poco. Pero la verdad es que siempre uno se va por debajo de lo que hace y uno al final hace cosas extraordinarias. A pesar de que es una persona normal y corriente, yo considero que las personas que practican un deporte, se dedican, que le dedican esfuerzo y que hacen cosas difíciles, pues por decirlo lo más sencillo posible, que hacen cosas difíciles, hacen cosas extraordinarias. Pues entonces tu currículum cuando lo leí, yo en algún momento como que dije, ¿cuándo se va a acabar? Pues de todas las cosas que has hecho. Y de verdad que para mí es un honor que estés aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Quiero hablar contigo de por qué la medicina, por qué empezaste ese ramo y bueno, empecemos por allí. Okay. Esto va a estar muy bueno. Yo empiezo la medicina gracias a mi mamá. Mi mamá es médico y bueno, en algún momento de mi vida yo decidí que quería seguir ese camino y bueno, al momento de graduarme yo tenía planes muy diferentes. Yo soñaba con ser un cirujano famosísimo, el mejor de todos. Sin embargo, hubieron cosas que no me gustaron tanto de esa rama de la medicina. Por casualidades de la vida, yo siendo médico incluso no conocía que existía la carrera de medicina física y rehabilitación. Un día por casualidad lo descubro, una amiga estaba haciendo ese posgrado, me dijo, no, sí, estamos buscando residentes, ya va a empezar lo que es la parte del ingreso y bueno, presenté la prueba, quedé y ya el resto es historia. ¿Es historia? Sí, ajá. Ajá, mira, cuéntame, y cuando te graduaste, que empezaste con el posgrado de medicina deportiva, ¿qué pasó luego del posgrado? ¿Qué sucede durante la carrera? Hubieron cosas que no me gustaron de lo que yo quería hacer en un principio y hubo un momento en la carrera, inicios, mediados, en los que aumenté muchísimo de peso, mi salud no era la mejor del mundo, yo incluso llegué a pesar aproximadamente 126 kilos más o menos. Por ciertas cositas de salud decidí empezar lo que era la parte del entrenamiento, pero como cualquier mortal, ir al gimnasio, intentar comer regularmente bien, lo cual me ayudó en mi salud, perdí peso, todo aquello. Sin embargo, en 2013, al frente de mi casa, yo soy de Puerto Cabello, al frente de mi casa hay una cancha y yo un día dije, ya, quiero empezar a correr y le daba que si 20 vueltas a la cancha, no sé qué, y un día salí a la calle y iba un poquito más lejos y un día me inscribí en una carrera de 5 kilómetros y de allí empezó mi amor por el deporte. Tú te adelgazas por motus propio, o sea, fue por ti mismo y luego empezaste a hacer ejercicio, ¿correcto? O sea, ¿qué pasó en esa transición de me adelgazo, empiezo a hacer ejercicio? ¿Cómo decidiste correr? Porque también leí que eres maratonista, ¿verdad? ¿Cómo corriste tu primer maratón? O sea, ¿por qué llegaste a eso? Vamos a hablar primero de la parte como de maratón y luego vamos profundizando un poquito más del otro deporte que todo el mundo está como que ¿qué es eso? Pero sí. Hasta yo, pero vamos a hablar un poquito de la etapa de maratonista. ¿Cómo empezó? Más o menos en 2013 yo empiezo a correr. Me empezó a ir bien, me sentía bien. Finales de 2013. Yo hago mi primer ultramaratón. Hice 50 kilómetros, es una carrera en Falcón, bastante complicada. No me fue nada bien. Te estoy hablando que yo corrí en ese momento con 92, 95 kilos encima y obviamente no me iba nada bien. Luego de eso empecé a tomarlo como con más seriedad, porque obviamente no era lo que quería que me fuera mucho mejor en esos eventos. Claro. Y al siguiente año hago mi primer CAF. Entonces de ahí nace como que ese amor a las carreras tanto de montaña, que es lo que más me gusta a mí, y a la parte del maratón, que es la que me atrae como tal de asfalto, que es la más larga, obviamente, sí. Mira, una pregunta. ¿Cómo te preparaste para hacer el primer ultramaratón? A pesar de que tenías sobrepeso, ¿cómo te preparaste? Y luego cuando corriste CAF, ¿también todavía tenías sobrepeso? Sí, el ultramaratón, obviamente el entrenamiento es un poco más específico, es en la montaña, sin embargo para eso se necesita acumular un volumen mucho más alto de distancias, por lo que estaba bastante metido en eso. Yo incluso
llegaba a hacer fondos los días sábados y domingos, de montaña, sí. Hacía lo que era la parte de asfalto, pero solamente cuando iba a hacer que sí, ciertas cosas más al estilo de intervalos o de ejercicios de velocidad, pero no era lo que yo le daba como que la importancia exactamente. Sin embargo, bueno, ya con los otros años, ya aprendiendo un poquito más, incluso en algún momento yo llegué a entrenar con tu entrenador y bueno, me fue muchísimo mejor. Ya empecé a agarrar la cosa más serio y todo ha sido mucho mejor. CAF, ¿para CAF entrenaste con quién? Oye, Claudia, yo creo que para ese primer maratón CAF yo entrené por mi cuenta. Yo creo que ya yo empecé a tener como que un entrenador ya algo más formal. Fue a partir del siguiente año que hice mi segundo CAF y que ya llevaba no sé cuántos ultras, porque en ese momento, en esos años, había mucho auge del deporte y habían carreras casi que cada mes y uno tenía esa oportunidad de viajar y conocer sitios en Venezuela, ir a sitios bonitos y hacer esas carreras. ¿Cuántos ultramaratones tienes? ¿Cuál ha sido el mejor y por qué? No, y cuando te pregunto cuál ha sido el mejor, no tiene que ser el que te fue mejor en tiempo, ni mejor sensación física, sino la mejor experiencia, porque yo a muchas personas le pregunto cuál ha sido tu mejor partido de tenis o tus mejores 10 kilómetros o tu mejor maratón. El mejor maratón no siempre es el que uno le va más rápido, sino el que conlleva a varias cosas y el significado. ¿Cuál ha sido y por qué? Ahorita te puedo recordar dos. El primero fue el ultramaratón de EMA, que fueron 60 kilómetros en la Gran Sabana. En esa carrera tienes la oportunidad de subir al Tepuy Chiricayén y tiene mucho significado porque en ese momento mi situación económica no era del todo buena, sin embargo salió la oportunidad como que de ir pagando el viaje poco a poco, no sé qué, y bueno, significó un reto para mí en ese momento hacerlo. La belleza que yo me encontré allá hizo que valiera la pena cada sacrificio que hice para poder ir. De hecho, yo le comento a mis amigos que cuando llegué a la Gran Sabana, que yo puse el pie allí en la Gran Sabana, ya todo el cansancio se quitó, me sentí genial y bueno, cuando estuve a los pies del Chiricayén y cuando estuve arriba y lo recorrí, fue algo increíble. Es una experiencia inolvidable, eso no lo olvido. Y el segundo que podría decirte que significó mucho para mí fue la primera vez que fui a Mérida, a Mifafí. En Mifafí se corre muy alto, más o menos el 70% de la carrera es a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, o sea que es una carrera complicada. Sí, pierdes un poquito bastante, pierdes allí. Sí. Y en esa carrera pude compartir con personas que yo había visto cuando yo empecé a correr, que ya estaban en buen nivel, que los admiraba por su recorrido, personas como Erika de Nutrisport, como Gabriel y otros que bueno, que quizás en este momento se me van los nombres, pero pude correr con ellos y me fue muy bien y fue la primera carrera en la que gané un podio en una carrera de montaña. De hecho, esa carrera me la llevó a preparar Gabriel y me fue genial, sí. ¿Qué edad tenías cuando? No, eso fue hace 3 años más o menos, sí, tenía que 35 años más o menos, sí. Bueno, ya hablamos un poquito acerca de maratón, ultramaratón, ahora vamos al punto que todo el mundo como que le va a interesar más porque es algo totalmente desconocido. Es primera vez que yo entrevisto a alguien que estamos hablando de un deporte que no conozco y que no he practicado, porque de verdad que yo he practicado hasta ping-pong de mesa, o sea, veía clases con la mejor de Venezuela, una cosa así, o sea, yo soy una enferma de los deportes. Y esto de la kettlebell no la conozco. No sé cómo se llama el deporte, ahorita nos vas a decir, más allá de las preguntas que yo te vaya a hacer, tú nos vas a contar. Yo te voy a contar, sí. Porque nos vas a explicar qué haces, cómo nace y cómo nace todo y el porqué también, porque todo tiene un porqué. Sí. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco ahí con eso. Yo suelo ser muy callado, pero cuando me alborotan hablo mucho y me gusta contar todas las experiencias. Mi amor por las pesas rusas o kettlebells nace en plena pandemia. Y yo venía siendo un poco más deportista, las carreras y todo esto. Sin embargo, en mi trabajo, en el momento de la pandemia, en un momento de pruebas que hacían regularmente para ver si la gente tenía el COVID y tal, salgo positivo, pero yo no tenía síntomas. Entonces, bueno, me mandaban a mi casa y yo decía como que, ay, ¿qué hago yo en estos 15 días aquí metidos en mi casa, Dios santo? Conseguí a alguien que tenía una pesa rusa a la venta, una pesa rusa, y yo, mira, chamo, yo te la pago, tú me la haces llegar a la casa, tal. Y en esos 15 días yo empecé a entrenar con las pesas rusas. Vi que eran muy versátiles, que con una sola pesa yo podía hacer muchísimas cosas en un cuadrito de mi cuarto, y es donde decido empezar a investigar sobre ellas. Bajé libros de autores importantes sobre las pesas rusas y en ese momento nació la idea de que yo tengo que tener un gimnasio, un centro de entrenamiento y que mi arma principal iban a ser las pesas rusas. De ahí nace esa parte. Qué increíble la pandemia, como para varias personas
le transformó la vida, pues, porque a partir de allí, obviamente, a ti te ha cambiado totalmente la vida de manera positiva, pero allí fue donde lo encontraste, pues. Sabemos que practica la pesa rusa, vamos a ir más allá. Cuéntanos qué es la pesa rusa, cómo se practica, cuál es el fin más o menos. Básicamente hay dos vertientes de la pesa rusa. Hay una pesa rusa que es las pesas rusas normales que pueden conseguir en cualquier tienda, que son las bolitas redonditas con el asa, que cada vez que aumenta de peso, ella aumenta de tamaño. Eso normalmente se usa para entrenamientos, vamos a decirlo entre comillas, más normales, porque incluso hay entrenamientos que son poco convencionales con ella, pero es lo que normalmente vas a ver en un gimnasio. Sí. Y están las otras pesas rusas, que son las pesas competitivas, que te vas a dar cuenta que todas son del mismo tamaño, pero todas cambian de color. Entonces vas a ver que hay rosadas, que hay amarillas, que hay azules, que hay verdes, que hay naranjas, que hay rojas. Entonces todas ellas, a pesar de que tienen el mismo tamaño, pesan diferente. De allí, o la función de eso, es que cuando tú vayas a practicar el deporte, que es la otra vertiente de las pesas rusas, o la otra rama de las pesas rusas, tú sepas hacer un movimiento o uno de los levantamientos que se hace con las pesas, y solamente que te acostumbras es a aumentar de peso. Ya en lo que tú manejas la técnica, lo que haces es cambiar a un peso más superior o más alto, y no tienes que modificar tu técnica porque la pesa cambia de tamaño. No me vas a creer esto, pero yo en mi casa no tengo pesas. Yo solamente tengo un mat de yoga, un foam roller y una pesa rusa. Mi hermano es un enfermo de las pesas rusas. Inclusive una vez intentó abrir un Instagram para tirarse a las influencers de pesa rusa. Y de allí, eso no es nada fácil. No, yo sé que no es nada fácil, pero yo con la única pesa que entreno en mi casa es con una pesa rusa, por lo versátil que es. No tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, pero lo que me da risa es que yo te aseguro que debo ser la única persona en Venezuela que nada más tiene una pesa rusa en su casa, y era porque yo tenía un gimnasio de CrossFit antes, y bueno, cuando lo vendí, mentira, en la pandemia yo me traje muchos equipos a mi casa y esa pesa rusa se quedó ahí. Y forever la tengo ahí en la sala de mi casa y es la que utilizo cuando, no sé, a veces entreno en la casa y entreno con la pesa rusa. Ok, entrenas pesas rusas, ya sabemos que es el mismo volumen. Explícanos la técnica y cuántos movimientos tiene, cómo es el formato como de entrenamiento, porque generalmente la gente sabe que para tenis hay 5 o 6 movimientos y cómo funciona, pero explícanos un poquito sobre este deporte. El kettlebell deportivo califica como un deporte de weightlifting, muy parecido a lo que se ve en las Olimpiadas, el de levantamiento con las barras, donde la persona hace un clean y jerk, que es llevar la barra al pecho, llevarla por encima de la cabeza, y un snatch, que es llevarla de un solo envión hacia arriba. Prácticamente tú haces eso mismo, pero con las pesas rusas. Entonces, hay 3 movimientos que son los movimientos básicos que se hacen en competencia, que son el clean y el jerk, all on cycle, o ciclo largo, se le llama. El jerk, que es solamente llevar las pesas al pecho, por encima de la cabeza, llevarlas al pecho, por encima de la cabeza. Y el snatch, que es con una sola pesa, que es llevarlas de un envión hacia arriba de la cabeza. Son 3 movimientos. Son 3 movimientos básicamente, sí. Hay otros tipos de competencia, pero ya es otra cosa. Esto es la madre de todo, esos tres movimientos. En cuanto a las competencias, lo básico como tal es que estos 3 movimientos se hagan, lo que tú vayas a competir en el día de tu competencia, ya sea 1, 2 o 3 o lo que vayas a hacer, por 10 minutos. O sea que tú esos movimientos los vas a hacer por 10 minutos sin bajar las pesas, sí. Entonces el que gana es el que hace más cantidad de repeticiones en esos 10 minutos. Vas a tener un juez enfrente tuyo que va a calificar de que esa técnica esté bien hecha, de que se cumplan ciertos parámetros, porque obviamente difiere un poco de persona a persona por la cuestión de cambios anatómicos, pero si hay ciertas reglas generales que se deben seguir, y eso tienes un juez allí adelante que son bastante estrictos y te dicen si algo vale o no vale. Pero básicamente es eso. Llega al piso. O sea, la pesa llega al piso y ya tú tienes que retirarte de la plataforma porque ya no estás participando, sí. Okay. Entonces, ¿qué sucede si tú pones la pesa en el piso? Si la pones antes de tiempo, igual se te toma en cuenta esa cantidad de repeticiones, pero obviamente va a tener más ventaja quien haga los 10 minutos porque tiene más chance de hacer más repeticiones, sí. Exactamente. El peso de la persona está relacionado, o sea, tienes que ser pesado. ¿Cómo manejas tu peso corporal? Porque también como la técnica necesita agilidad, o sea, lo veo como complicado, porque yo lo que veo de los movimientos olímpicos, snatch, clean and jerk, de las personas que lo compitan a nivel profesional, generalmente son pesados, pues son personas que por lo menos físicamente se ven poco pesados. ¿Qué sucede o cómo tú agrupas a los deportistas en las competencias de kettlebell deportivo? Tú los agrupas primero por sexo, o sea que ya empezamos a tumbar barreras de pensar que no, de que es nada más para hombres, no. Okay. Es para hombres y es para mujeres. Los puedes también ubicar por edad, o sea que ya tumbamos otra barrera
carrera de que también lo pueden hacer los niños, lo pueden hacer abuelos. De hecho, antes que se me pase, en el mundial donde yo acabo de ir, llegué a ver personas de más de 70 años, 75 años haciendo el deporte, o sea que es un deporte altamente inclusivo. De hecho, en mi gimnasio tengo una persona, por cierto, saludos a Guillermo, es uno de mis atletas estrellas. Él tiene una lesión medular, él está en silla de ruedas y él practica el deporte. Es adaptable a tus condiciones, o sea que es un deporte que, a pesar de que tú lo veas como que es algo rústico, que es algo difícil, lo puedes hacer. Entonces, a lo que íbamos, ¿cómo se agrupa? Por edades, por sexo y por pesos corporal. Los cambios de peso corporal dependen de cada federación, pueden ir de 5 kilos de diferencia, de a 7 kilos de diferencia, por ejemplo, de 85 a 95 es una categoría, de 75 a 85 es otra, y así los vas ubicando y haces que sea como que más homogéneo esa categoría de competencia. Hay otra clasificación que es el deportista amateur o profesional. Aunque hay federaciones que te permiten usos más abiertos de los pesos como tal, un deportista amateur masculino debería trabajar con 1 o 2 pesas de 24 kilos, uno profesional con 1 o 2 de 32 kilos, y en los femeninos deberían trabajar con 16 kilos una amateur o 24 kilos una profesional. Cuando asistes al mundial, ¿cómo clasificaste? ¿Cómo clasificaste a él? ¿Qué peso participaste allá? Generalmente, para los países que están más desarrollados en el deporte, hay federaciones o hay asociaciones que llevan el control del deporte y hay mucho más volumen de atletas. Entonces es más sencillo que hayan ese tipo de eventos clasificatorios para que vea quién clasifica, quién va. Aquí vamos a decir que quizás tuve la fortuna de que el único que ha intentado por los momentos ir a un mundial como tal de Venezuela, estando aquí en Venezuela, soy yo. Yo lo que hice fue escribirle a la gente de la federación. Ellos me mandaron una serie de preguntas de qué hacía yo, qué pesos manejaba, cuáles eran mis mejores resultados. Yo se los envié y ellos, bueno, gracias a Dios aceptaron. Porque a pesar de ser un mundial, ellos manejan más deportistas a nivel de Europa. En este mundial en octubre, yo fui uno de los 2 únicos latinoamericanos que fuimos. Solamente había un muchacho de Brasil y yo de acá de Venezuela. Y en este momento yo estoy compitiendo como amateur, con 2 pesas de 24 o 1, dependiendo del levantamiento que se haga. ¿Cómo te fue en el mundial? ¿Cuál fue tu performance en general? En el mundial me fue muy bien. De hecho, yo no tenía ni idea que me podía ir tan bien. Yo iba solamente con el objetivo. No, en este deporte no es tanto subestimarse, sino que uno se da cuenta cuáles pueden ser tus limitantes y cuáles no. Y llegas a ser muy realista, porque hay acceso a los resultados de otros deportistas y tú ves más o menos qué hace quién y qué no hace quién, entonces tú más o menos te puedes ubicar. Sin embargo, en el mundial yo solamente iba con el objetivo de participar, que ya para mí era tope, sí. Llevar a Venezuela, a Grecia, a esas tierras tan lejanas, que yo ni me imaginaba pisar en mi vida, fue genial. El recibimiento que hubo fue genial. Y en cuanto al resultado, bueno, obviamente sobrepasó mis expectativas, porque el primer día participé en 10 minutos de snatch con un solo cambio de mano. Eso te iba a comentar también. En el snatch, a pesar de que es una sola pesa, en los 10 minutos tú cambias una sola vez de mano, con un solo cambio permitido. En ese evento quedé de tercer lugar, me traje un bronce y bueno, eso en el primer día para mí fue increíble. O sea, me quitó todo el peso de encima, todas las tensiones, todos los miedos, todas las cosas. Sí, ya yo estaba feliz. Ya a mí me voy a mandar para Venezuela con esa medalla y yo estaba contento. Pero el segundo día, que era el levantamiento que yo entrené más, o que más hice, porque es el que más me gusta, que es el ciclo largo, que es el clean y jerk, en ese, a pesar de que no llegué completo a los 10 minutos, quedé de segundo lugar y me traje una plata para Venezuela, lo cual ya, o sea, sí, ya estaba feliz con la primera medalla, sí, con la segunda fue una cosa increíble. Y el último día de competencia hice ciclo largo, pero a una sola pesa, por media hora. Eso es media hora sin bajar la pesa. ¿Cuál es la ventaja de ese evento? 24 kilos, sí. ¿Cuál es la ventaja de ese evento? Que puedes hacer múltiples cambios de manos cada vez que tú te sientas cansado. De hecho, mi novia fue quien me acompañó al mundial y te permite un asistente en esa competencia de 30 minutos. O sea que ya estaba allí atrás mío en la plataforma, que me podía pasar magnesio para yo secarme las manos si sudaba mucho, el agua, todo eso. Así que fue una competencia también más chévere porque pude compartir esa experiencia con ella. Sí, y bueno, me traje el primer lugar para Venezuela y sí me traje un oro. Así que el viaje fue, sí, tope, sí. Traje 3 medallas y bueno, fue genial la experiencia. Bueno, no, primero que nada, felicidades porque es un deporte totalmente desconocido para la mayoría de las personas. A mí me parece súper interesante. Ojalá que siga explotando el deporte aquí en el país y que la gente sobre todo lo vaya conociendo.
Vamos a ver si aquí en esta plataforma de animan, YouTube sí. la gente se anima. Sí. Los muchachos que Y están vayan a entrevistando conocer. ya están todos así Sí. como que, bueno, huevo, ¿será que será que lo hacemos? Para nosotros es un placer que hayas venido. De verdad que esto era para conocernos, para que nos conocieras, para conocer un poquito más acerca del Para invitarte deporte. que vayas a hacer también en algún momento. Algún día, Claro. algún día. Y bueno, nada, de verdad que felicidades. Gracias. Ojalá que este video lo vea muchísima gente porque se lo merece y te lo mereces tú Gracias. también. Sí. Y bueno, esperemos que nos sigas visitando por aquí.